Durante siglos, la humanidad ha debatido una pregunta tan antigua como la fe misma. ¿Es real el diablo? Algunos lo imaginan como una entidad maligna y despiadada, enemiga de Dios y tentador de los hombres. Otros aseguran que no es más que una invención, una figura útil para controlar mediante el miedo y la culpa. ¿Dónde comienza el mito y dónde termina la realidad? Hoy, en Saberes Ocultos, nos adentraremos en uno de los misterios más inquietantes de la Biblia prohibida, la figura del diablo. Para algunos teólogos, el diablo representa la ausencia del bien, un ser personal, una inteligencia activa cuya misión es apartar al hombre de su propósito divino. Pero su nombre cambia con el tiempo y el contexto. En el Antiguo Testamento se lo nombra como Satanás, el adversario. En el Nuevo Testamento, Jesús lo llama el padre de la mentira. Otros nombres lo acompañan: Lucifer, Belial, la serpiente antigua, el dragón, el maligno. Pero, ¿es una entidad real o un símbolo de las inclinaciones humanas? Algunos afirman haber hecho pactos con él, otros aseguran haberlo visto. En testimonios extremos, exorcistas y poseídos declaran haber sentido su presencia, su odio, su poder oscuro. Sebastián Santeiros, santero y espiritista colombiano, afirma tener contacto frecuente con Satanás. Realiza rituales con velas, invocaciones y asegura que la Santa Muerte actúa como emisaria de Dios y del diablo. Él dice que no se necesita fe para servir a Satanás, porque él siempre responde. Asegura que el ritual es claro: posesión, trance, ejecución. Según él, no se discute, se obedece. Y aunque para algunos suena a superstición o teatro, hay personas que creen que en estos pactos se encuentra un vínculo verdadero con el mal. En rituales de magia negra, vudú y espiritismo, la figura de Satanás aparece como fuente de poder, conocimiento y dominio. Pero la pregunta sigue viva: ¿es una energía arquetípica o una entidad con voluntad propia? En el libro de Job, Satanás aparece frente a Dios. Cuando se le pregunta de dónde viene, responde: de rodear la tierra y de andar por ella. En ese texto, Satanás actúa como fiscal divino, acusando a los hombres y poniendo a prueba su fe. Más adelante, se transforma en el enemigo absoluto de Dios y de la humanidad. Jesús mismo menciona a Satanás en varias ocasiones como el tentador en el desierto o el ladrón que viene de noche a robar, matar y destruir. En Marcos, el endemoniado dice: Legión me llama, porque somos muchos, refiriéndose a un ejército espiritual maligno. Esta figura es comprendida por algunos como literal, por otros como simbólica. ¿Es una fuerza interna o un ejército externo? En la Biblia se registran al menos 8 casos de exorcismos. En ellos, Jesús y sus discípulos enfrentan a entidades que dominan cuerpos humanos. Los demonios hablan, gritan, suplican. En la actualidad, sacerdotes y exorcistas aseguran haber vivido situaciones similares. El Papa Francisco, según muchos testigos, ha realizado oraciones de liberación. El Vaticano incluso reconoció oficialmente en 2014 a la Asociación Internacional de Exorcistas. Si el diablo no existe, ¿por qué mantener un cuerpo de especialistas en combatirlo? Un exorcista anónimo afirma haber realizado más de 1.200 rituales de expulsión. Describe el proceso como agotador, espiritual y físico. Dice que presta su cuerpo a Cristo, pero que la batalla es de Jesús. ¿Son los exorcismos pruebas del mal o reflejo del sufrimiento mental y emocional? Para algunos teólogos, la verdadera controversia radica en una posibilidad aún más perturbadora: que Dios y el diablo no sean enemigos opuestos, sino dos aspectos de una misma entidad. En el Antiguo Testamento se afirma que un espíritu malo de parte de Dios atormentó a Saúl.
En Isaías, Dios declara ser autor del bien y del mal. ¿Estamos ante una interpretación errada o ante un Dios que incluye también la sombra en su naturaleza? Algunos textos gnósticos afirman que el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios, sino un demiurgo tirano, creador del mundo material. ¿Y si la figura del diablo que conocemos hoy fuera producto de la Edad Media? Cuernos, patas y cabra, cola, tridente. Todo eso proviene de representaciones medievales. Dionisio, el dios griego de la fertilidad, tenía patas de chivo. Pan, el protector de los pastores, era representado con cuernos. Con el paso del tiempo, estos símbolos se fusionaron con la figura de Satanás. No hay en la Biblia una descripción física del diablo como lo pintan los artistas. Todo lo que sabemos proviene de la tradición visual y del imaginario popular. En el Apocalipsis se describe una batalla final, Armagedón. El dragón con 7 cabezas simboliza al poder del mal, y una mujer vestida de sol representa a la iglesia. En esta visión, Cristo vence sin siquiera necesitar pelear. El mal es derrotado por la luz. ¿Es esta una profecía literal o un llamado a vivir con conciencia espiritual? Para muchos creyentes, el mal no es una entidad lejana. Es una tentación diaria, una lucha constante entre el bien y el mal. La tentación habita en la mente, y la verdadera batalla no será en los cielos, sino en el corazón de cada uno de nosotros. El diablo, ¿es real o simbólico? ¿Es el enemigo de Dios o un reflejo de nuestros miedos más profundos? ¿Es una figura literaria o un ente espiritual activo? El debate sigue abierto, pero hay algo que no cambia. La humanidad siempre ha necesitado una forma de explicar el mal, el sufrimiento y la tentación. Ya sea a través del personaje de Satanás, del adversario bíblico o del acusador interno, el misterio permanece. ¿Y tú crees que el diablo está entre nosotros o dentro de nosotros? Comenta abajo, comparte este video y recuerda suscribirte a Saberes Ocultos, donde revelamos lo que nadie más se atreve a decir.